Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Analía Gutiérrez, de CONICET UBA, Argentina. Es un placer poder participar de Amazónicas 8. Agradezco a los organizadores de este evento. Mi ponencia se titula Desarrollo de interacciones entre glotal y sonorantes en lenguas mataguayas, el caso Nivaclé. A modo de contexto, la distribución y el estatus fonológico de la glotal y el fenómeno de glotalización han sido objeto de recientes debates en el análisis de las lenguas de las Américas. Véase especialmente el volumen editado por Avelino, Kohler y Wexels. Parte del desafío analítico que plantea la glotal es que puede comportarse como un segmento independiente y o como un rasgo de glotis constricta asociado a vocales u otras sonorantes. Además, parte de la complejidad radica en las propiedades fonéticas y fonológicas como mecanismos de fonación no modal y factores prosódicos como el tono y el acento, muchas de ellas coexistentes en las lenguas bajo estudio. El objetivo de esta presentación es profundizar el estudio de la glotalización en la lengua nivaclé, el cual es un rasgo saliente, particularmente la interacción entre glotal y sonorantes, sus propiedades fonotácticas y sus manifestaciones fonéticas. Eso nos ubicamos primeramente en el Gran Chaco, una región que exhibe características de una área lingüística, según Conry et al. Allí se hablan más de 20 lenguas pertenecientes a 7 familias lingüísticas, y cabe mencionar que la glotalización ha sido propuesta como un rasgo areal de las lenguas chaqueñas por González 2015. Por ejemplo, en la familia mataguaya, al cual pertenece el nivaclé, junto con el chorote, macá y huichí. El pueblo nivaclé está asentado en las zonas lindantes del río Pilcomayo, en la frontera con Argentina y Paraguay, y hacia el centro del Chaco paraguayo, donde he hecho trabajo de campo, particularmente y más extensivamente en las comunidades de Santa Teresita y Ujej Lagos. Con respecto a la glotal y la glotalización en la familia mataguaya, y desde una perspectiva filogenética hemos postulado y reforzado la existencia de protofonemas eyectivos para la familia, y también presentado argumentos para la reconstrucción de la glotal como protofonema, entre los cuales se encuentran el desarrollo de las sonorantes glotalizadas, que justamente presentan diferencias en los estadios de fonologización y evolución, de acuerdo a la ramificación interna que se ha propuesto para esta familia. Desde un punto de vista sincrónico, en las fuentes consultadas, tanto contemporáneas como históricas, hay una mayor coincidencia o consenso con respecto a las obstruyentes eyectivas y la glotal oclusiva como fonemas, y una menor coincidencia en relación a la presencia o ausencia y su estatus fonológico de las vocales, de las sonorantes glotalizadas, tanto sean consonantes como vocales. Por ejemplo, se ha propuesto para el huichí y el chorote sonorantes preglotalizadas a nivel fonémico, no así para el nivaclé y el macá. Para el nivaclé, Estel ha propuesto una oposición fonológica entre vocales glotalizadas y vocales fonémicas, y en mi caso particular he analizado las vocales glotalizadas en nivaclé como secuencias subyacentes de vocal más glotal moraica con distintos análisis prosódicos. Con respecto a las sonorantes preglotalizadas o secuencias hay un mayor consenso, sin embargo los investigadores coinciden en que deben ser más estudiadas. Este es el inventario fonológico nivaclé, consta de 21 consonantes. De especial interés para este estudio es la presencia de una glotal, de las obstruyentes no continuas eyectivas,
y las sonorantes nasales y aproximantes. No hay una lateral sonorante en Nivacle, hay un segmento complejo, CLA, y una lateral fricativa, lo que hace esta lengua tipológicamente inusual en cuanto a su sistema de laterales. Son 6 las vocales del Nivacle, y estos los formantes para muestras tomadas con 2 hablantes. Con respecto a la glotal, puede ocurrir en ataque, coda y núcleo. En ataque de modo contrastivo, como el par mínimo en 4A lo muestra, y también entre vocales heteroorgánicas o orgánicas en 4B y 4C. En posición final de palabra, como muestran los ejemplos en 5A, 5C, y en coda interna ante obstruyente o sonorante 5D, 5F. Particularmente postulo una relación estrecha entre una glotal en posición en coda y en posición de núcleo. En 6A la glotal está en posición de coda porque constituye un pie mínimo, una sílaba cerrada, y al añadirse un sufijo, como por ejemplo el verbalizador ya, y estar en conflicto con la estructura silábica para no incumplir con una coda compleja, la glotal es analizada como parte del núcleo complejo de la sílaba, y así emerge una vocal glotalizada a nivel fonético. En el recuadro pueden ver las estructuras silábicas del Nivacle y como el patrón de la glotal, digamos, cómo es su rol en esas secuencias permitidas. Brevemente, no hay sílabas sin ataque y no existen las codas complejas, son estas 2 restricciones altamente jerarquizadas en la lengua. Lo que las secuencias ilícitas en 7 muestran es que no pueden haber secuencias de glotal y consonante, pero sí puede haber eyectivas en esta y solamente esta posición. En posición de coda las eyectivas deglotalizan. La glotal puede aparecer en posición de coda, a diferencia de las eyectivas, y ante consonante obstruyente o sonorante es cuando puede ser analizada como núcleo silábico complejo, y así emergen vocales glotalizadas fonéticas con 2 formas de superficie. Veamos el espectrograma para una vocal glotal en posición final de sílaba. Nótese particularmente la laringialización de un segmento de la vocal precedente en Faijó, carbón. Las figuras 3 y 4 muestran los oscilogramas y espectrogramas de la palabra invierno, pronunciadas por un mismo hablante en 2 contextos diferentes. En habla cuidada, la vocal rearticulada hueco, y en habla más informal, la vocal criqui o rechinada. Más allá de la variable implementación de estas vocales, lo que cabe resaltar es una duración muy similar, alrededor de 200 milisegundos, que es justamente lo que caracteriza a las vocales glotalizadas en comparación con sus contrapartes modales en sílaba cerrada. Con respecto a los patrones fonotácticos de la lengua Nivacle, los grupos consonánticos, no puede haber 2 consonantes especificadas con el rasgo glotis constricta. Sí puede haber obstruyente sonorante precediendo una glotal, y viceversa una glotal precediendo obstruyente sonorante, que es el foco de esta presentación, los ejemplos como en 11C y 11D. Habiendo entonces establecido que la glotal es una consonante con diferentes análisis prosódicos, la hipótesis que guía esta investigación es que las secuencias glotal sonorantes son grupos consonánticos y no sonorantes preglotalizadas, como han sido postulados para otras lenguas de la familia. Las mismas ocurren mayoritariamente dentro de una raíz y en contexto intervocálico. Es así que los ejemplos en 12 muestran el contexto y el análisis heterosilábico de estos grupos consonánticos. Las figuras 5 y 6 muestran las formas para no, ni, nena y fi, yat.
viento sur. Más allá de la variable duración del corte glotálico, obsérvese la laringealización de la vocal precedente y los pulsos glotálicos aperiódicos en el oscilograma. Además, entonces, de las secuencias dentro de un morfema, se debe mencionar que en Nivaclea hay muchas raíces con glotal final y sufijos derivacionales con sonorante inicial, ya sea sufijo de lugar wat o bat, y el defectivo o malefactivo mat. Campbell et al. Mencionan también las variantes preglotalizadas y con vocal glotalizada que deben ser estudiadas. Veamos entonces el ejemplo 13. Nótese especialmente la relación entre una glotal en posición de coda y la emergencia de una vocal glotalizada en un núcleo silábico cuando la labiovelar es analizada como coda al añadirse el morfema de plural. Un poco distinto es el ejemplo en 14, que muestra la variación entre mat y mat, con vocal glotalizada, cuando una sílaba cerrada, que puede constituir un pie mínimo en Nivaclea, recibe acento secundario. Y así las dos sílabas siguientes forman un pie yámbico. Más allá de los detalles del complejo sistema de acentuación en Nivaclea, lo que une los ejemplos 13 y 14 es que las sílabas con vocal glotalizada llevan acento, y que hay una relación entre la glotal coda de la raíz y su análisis como núcleo complejo, cuando otra consonante ocupa la posición de coda. Esta opción no es posible en 13A o en 14A, porque justamente la primera sílaba es una sílaba abierta y no califica como posible pie mínimo en el Nivaclea. Volveré a estos ejemplos en breve y sus implicancias. Ahora bien, hay algunos pocos ejemplos donde la glotal y la sonorante no resultarían de una concatenación de dos morfemas distintos. Tal es el caso del prefijo de actitud de posesión, que generalmente ocurre con nombres alienables relacionados con la naturaleza, o uno de los morfemas para el reflexivo. De modo interesante puede observarse variantes preglotalizadas, y lo que postularía en este caso es una metátesis laringea, y que las variantes preglotalizadas surgen por ser compuestas con raíces con glotal inicial, ¿sí? Es lo que Levinson y Garrett mencionan como metátesis laringea, ya que justamente la glotalización es uno de los rasgos con pistas acústicas que se extienden sobre un dominio mayor, y es difícil perceptualmente localizar la posición original. También hay raíces con glotal labiovelar inicial, como los ejemplos en 17 y 18, sangre y la forma para ver y encontrar. Nótese especialmente la transparencia con las formas conadas del chorote y wichí, para los cuales han sido justamente propuestas la presencia de sonorantes preglotalizadas a nivel fonémico. Si justamente tomamos la raíz para ver, encontrar en un contexto intervocálico, es factible la idea de un grupo consonántico, pero también puede darse luego de una consonante, ya sea sonorante como en 19b u obstruyente en 19c o d. Cabe mencionar que estos posibles clústeres consonánticos solamente ocurren en el dominio de prefijo más raíz, donde justamente tampoco se respeta, por ejemplo, la ley de contacto de sílabas, que sí es operante en otros dominios como raíz más sufijo. Bien, entonces si asumiéramos la presencia de una glotal, estaríamos ante una
excepción de esta restricción y el análisis de una sonante preglotalizada se adecuaría de una manera más llana o simple a esta restricción. A nivel fonético vemos que en el contexto intervocálico tenemos la glotal y la glotalización, la laringalización de la vocal precedente, como en los casos anteriores, y ante nasal podemos ver la aperiodicidad de los pulsos glotálicos antes de la labiovelar. La glotalización es absorbida por una parte de la nasal. Diferente es el caso con las obstruyentes, que no absorben la glotalización, sino que justamente la labiovelar es la que está absorbiendo parte de ese residuo glotálico. Ahora bien, hay otro factor que debe mencionarse, es la variación encontrada en las fuentes. También los investigadores han trabajado con distintas comunidades y en distintos momentos. Podría darse el caso de un cambio en curso, pero también en mi trabajo de campo he observado la alternancia entre una labiovelar glotalizada y una glotal, donde justamente se elide la labiovelar aproximante, y esto particularmente entre los más jóvenes. Pareciera favorecerse una simplificación de estos grupos consonánticos. Asimismo, como mencioné anteriormente, en formas trisilábicas con sílaba inicial cerrada, CBC, que puede formar un pie mínimo, hay variación entre formas con glotal y sufijos con vocal glotalizada. Cabe destacar una vez más que esta variación va asociada con distintos patrones de acentuación, que es coherente con la mayoría de los casos observados y la hipótesis defendida hasta acá, es que la glotal posvocálica, al ser pesada, atrae el acento, y ya sea en posición de coda o parte de un núcleo complejo. Las dos formas se escuchan actualmente, pero la forma con la vocal glotalizada es la forma de los antiguos, como dicen mis consultantes, y la forma con la glotal, supuestamente la innovación, apelaría a la regularización del paradigma, ya que para el paradigma posesivo los otros prefijos son todas sílabas abiertas y no pueden constituir por sí mismas un pie. Ahora bien, hay dos interpretaciones a corroborar. Por un lado, o existe metátesis laringia hacia la derecha, o de modo subyacente existe una variante glotalizada del sufijo defectivo, mat, o del lugar, bat, que solo emerge cuando no se realiza la glotal de la sílaba precedente. ¿Sí? Sería un caso de restricción de coocurrencia laringia, como ha sido observado en otras lenguas, un tema que necesitamos indagar con mayor profundidad. De modo concomitante, es importante destacar que esta variación de realizaciones de glotalización va más allá de estos casos de glotal sonorante, ya que puede encontrarse el mismo patrón de sílabas y pies, y también con la misma explicación dialectal, los antiguos versus los nuevos. Al respecto, y como una última observación, cabe mencionar que las glotales y las eyectivas comparten la direccionalidad de la glotalización cuando están dados los factores prosódicos en juego. Por ejemplo, una glotal puede ser absorbida por un núcleo silábico dentro de una raíz o a través de morfemas, como ejemplifican 25 y 26, de modo regresivo, o el rasgo glotis constricto de una eyectiva, al pasar la eyectiva a ser analizada como coda y tener que deglotalizarse, puede ser absorbida por una vocal precedente, solo en estos casos, mientras no entra en conflicto con otras restricciones relacionadas con los patrones de la acentuación en la lengua. En los casos que vimos anteriormente, si postulamos que hay una metátesis laringia hacia la derecha, la direccionalidad sería distinta, sería progresiva, pero es algo que debemos seguir estudiando con profundidad. A modo de conclusión, la glotalización es un rasgo que permea la fonología de Aníbal Clay, que está
intrínsecamente relacionado con factores prosódicos como el acento. Todo parece indicar que no ha habido una fonologización de secuencias de glotal y sonorante, pero podría ser un cambio en curso, que sería un caso de alguna manera en espejo al propuesto para las vocales fonéticas glotalizadas de Nivaclé, que surgen de secuencias vocal-glotal. Más allá de esto, vemos que hay un complejo entramado entre el locus de la glotal y la prominencia en esta lengua. Bueno, termina mi presentación y quiero dedicársela a mi maestro don Félix Ramírez, en afectuoso memoria y recuerdo. Don Félix deja un gran legado al pueblo nivaclé y un gran trabajo y trayectoria con la Comisión Lingüística Nivaclé, del cual fue impulsor y miembro fundador, así como la Academia de la Lengua Nivaclé. Mi recuerdo y mi gratitud, y gracias a ustedes por su tiempo y su atención. Muchas gracias.